En un mundo donde la verdad es un recurso cada vez más escaso, las sombras de la manipulación digital se extienden silenciosamente, alterando la realidad de maneras que apenas comenzamos a comprender. Esta es la historia de un detective, Álvarez, que se vio atrapado en una red de engaños tan intrincada que desafió todo lo que creía saber. Convocado a un pequeño pueblo por un caso de desaparición, lo que comenzó como una búsqueda por una joven aparentemente ordinaria, pronto se transformó en una lucha desesperada por desentrañar un experimento social de proporciones inimaginables. En una noche fría y húmeda, el detective Álvarez llegó a la pequeña ciudad de San Alejo, un lugar rodeado de colinas verdes y un ambiente que parecía haberse detenido en el tiempo. Las calles vacías y el leve eco de sus pasos sobre los adoquines parecían susurrar secretos enterrados. Había sido convocado para investigar el misterioso caso de una joven llamada Laura, que había desaparecido sin dejar rastro. La llamada anónima que recibió aseguraba que Laura era una chica popular en la comunidad, conocida por su amabilidad y belleza, pero cuanto más preguntaba, menos claros eran los detalles sobre su vida y su familia. Álvarez se dirigió primero a la comisaría local para recoger el expediente del caso, pero lo que encontró fue desconcertante. No había fotos de Laura, ni registros médicos, ni testigos que pudieran describirla con precisión. Los informes eran vagos, y los pocos documentos que existían parecían escritos con prisa, como si alguien hubiera querido cerrar el caso rápidamente. Esto despertó la curiosidad del detective, quien decidió hablar directamente con los habitantes del pueblo. Las respuestas que recibió eran uniformemente evasivas, como si todos compartieran un acuerdo tácito para no revelar demasiado. Los residentes de San Alejo eran personas sencillas, que en su mayoría trabajaban en las granjas o en pequeños negocios locales. Sin embargo, todos parecían saber quién era Laura, aunque ninguno podía aportar detalles concretos sobre ella. Algunos mencionaban que la habían visto en la plaza principal, otros en la iglesia, pero nadie podía recordar una conversación específica. La situación se volvía más extraña a medida que Álvarez hablaba con más personas. Cada vez que preguntaba sobre la familia de Laura, la gente desviaba la conversación o respondía con generalidades, lo que hacía imposible trazar un perfil claro de la joven. Intrigado por la falta de información coherente, Álvarez decidió investigar la casa donde supuestamente vivía Laura. Al llegar, encontró una vivienda modesta, algo deteriorada, con las ventanas cerradas y el jardín en total abandono. Parecía como si nadie hubiera vivido allí en años. Forzó la cerradura de la puerta principal y al entrar, descubrió un interior, polvoriento, lleno de muebles cubiertos con sábanas y un aire de desolación que calaba hasta los huesos. Había algunas fotografías antiguas enmarcadas en las paredes, pero ninguna mostraba a la joven que estaba buscando. Era como si Laura fuera un fantasma en su propia casa. Mientras inspeccionaba la casa, Álvarez encontró un viejo diario escondido, bajo una tabla del suelo. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos y escritos infantiles, como si un niño hubiera comenzado a usarlo. Sin embargo, al pasar las páginas, los dibujos se volvieron más oscuros y los escritos más erráticos, llenos de referencias a alguien que estaba observando y jugando con la mente del lector. Estas notas, perturbadoras, aunque desconectadas, parecían describir una especie de control o manipulación. Álvarez se dio cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más complejo de lo que inicialmente había anticipado. Al salir de la casa, Álvarez decidió investigar más a fondo el origen de las llamadas que lo habían llevado a San Alejo. Las revisó minuciosamente y descubrió que provenían de un número desconocido, imposible de rastrear con los métodos convencionales. Esto aumentó su sospecha de que alguien estaba jugando con él, pero no tenía aún claro quién o por qué. Decidió que su siguiente paso sería revisar las redes sociales, donde, según le habían dicho, Laura era bastante activa. Quería ver si podía encontrar alguna pista en sus publicaciones o en los comentarios de quienes la seguían. Al abrir su laptop y comenzar a revisar las redes sociales de Laura, Álvarez notó algo extraño. Las publicaciones eran genéricas, sin demasiados detalles personales, como si hubieran sido cuidadosamente curadas para mostrar solo una imagen superficial de su vida. Los comentarios debajo de cada
publicación eran demasiado elogiosos, casi aduladores, como si estuvieran escritos por personas que la admiraban sin conocerla realmente. Ninguno de los perfiles que comentaban parecía ser real. Todos estaban llenos de fotos de perfil genéricas y sin interacción personal, lo que levantó aún más las sospechas del detective. A medida que Álvarez profundizaba en las redes sociales, se dio cuenta de que Laura parecía estar conectada a un grupo de usuarios muy específicos, quienes compartían y comentaban sus publicaciones de manera regular. Decidió investigar estos perfiles, pero lo que encontró fue aún más desconcertante. Todos ellos tenían patrones de comportamiento similares, compartiendo publicaciones en los mismos horarios y utilizando un lenguaje muy parecido. Esto hizo que Álvarez sospechara que no se trataba de personas reales, sino de cuentas falsas, creadas con un propósito específico, aunque todavía no podía descifrar cuál. Para entender mejor lo que estaba ocurriendo, Álvarez decidió rastrear el origen de estas cuentas falsas, con la ayuda de un contacto en TIN. La policía cibernética logró identificar que muchas de estas cuentas estaban vinculadas a una única dirección IP. Sin embargo, esta dirección no pertenecía a ningún lugar físico en San Alejo o sus alrededores, sino que apuntaba a un servidor en una ciudad distante. Este hallazgo lo llevó a pensar que todo el caso podría ser una farsa, orquestada por alguien con habilidades técnicas avanzadas y con un motivo que aún se le escapaba. Sin dejarse intimidar por el misterio que se iba desvelando, Álvarez decidió seguir el rastro digital hasta la ciudad distante. Una vez allí, se reunió con su contacto en la policía cibernética y juntos comenzaron a investigar la red de servidores que albergaba las cuentas falsas. Descubrieron que estos servidores estaban alojados en un centro de datos que ofrecía servicios a empresas que deseaban mantener su anonimato en la red. Este centro de datos tenía estrictas políticas de privacidad, lo que hacía casi imposible acceder a la información sobre sus clientes sin una orden judicial, algo que Álvarez sabía que sería complicado obtener sin más pruebas. Mientras luchaba por encontrar una forma de avanzar en su investigación, Álvarez recibió un mensaje encriptado en su correo electrónico. El remitente era anónimo, pero el contenido del mensaje era claro. Alguien sabía que estaba investigando el caso de Laura y le advertía que dejara de hacerlo si valoraba su vida. Aunque la amenaza era inquietante, también confirmaba que estaba en el camino correcto. Álvarez decidió no mencionar este mensaje a nadie y continuar su investigación en secreto, pero ahora sabía que estaba siendo vigilado por alguien que no quería que descubriera la verdad. A pesar de la amenaza, Álvarez decidió regresar a San Alejo para seguir investigando desde el lugar donde todo había comenzado. Esta vez, intentó adoptar un enfoque más discreto, evitando las miradas curiosas de los habitantes del pueblo. Decidió centrarse en las conexiones locales que Laura supuestamente tenía. Se reunió con los profesores de la escuela local y con el párroco de la iglesia, pero nuevamente, nadie parecía recordar detalles específicos sobre la joven. Las respuestas eran vagas y desconectadas, lo que solo incrementaba la frustración del detective. Consciente de que estaba lidiando con un caso sin precedentes, Álvarez decidió recurrir a un método menos convencional para obtener información. Habló con un anciano del pueblo, conocido por ser una especie de historiador no oficial de San Alejo. Este hombre había vivido en el lugar toda su vida y conocía la historia de cada familia, cada suceso importante. Sin embargo, cuando Álvarez mencionó a Laura, el anciano mostró una extraña mezcla de confusión y temor. Dijo que había oído su nombre, pero que nunca la había visto, lo cual era inusual en un pueblo tan pequeño. El anciano sugirió que quizás Laura era una de esas cosas que la gente cree ver, pero que realmente no existen. Las palabras del anciano resonaron en la mente de Álvarez mientras regresaba al hotel donde se estaba hospedando. ¿Podría ser que Laura nunca hubiera existido? La idea parecía absurda, pero empezaba a cobrar fuerza en su mente. Decidió investigar más sobre los fenómenos de alucinaciones, colectivas o creaciones ficticias que se vuelven reales para grupos de personas. Pasó horas revisando archivos y documentos sobre casos similares en otras partes del mundo, y lo que encontró fue perturbador.
En varias ocasiones, comunidades enteras habían creído en la existencia de individuos o eventos que nunca ocurrieron, a menudo como resultado de rumores o manipulación psicológica. Con esta nueva perspectiva, Álvarez comenzó a reanalizar todo lo que había descubierto hasta ese momento. Las cuentas falsas en las redes sociales, las respuestas evasivas de los habitantes, la falta de pruebas físicas de la existencia de Laura. Todo apuntaba hacia la posibilidad de que ella fuera una creación colectiva, diseñada para algún propósito oscuro. Pero, ¿quién podría haber organizado algo tan complejo y por qué? Álvarez decidió que la clave para resolver el caso radicaba en descubrir quién tenía el poder de manipular a toda una comunidad de esta manera. Decidido a desentrañar el misterio, Álvarez contactó a un amigo psicólogo especializado en comportamientos de masas. Le explicó el caso y juntos comenzaron a analizar los patrones de comportamiento observados en los habitantes de San Alejo. El psicólogo le sugirió que podría estar lidiando con un caso de psicosis colectiva inducida deliberadamente. Le explicó que, en algunos casos, personas o grupos con conocimiento en psicología podían manipular a las masas para hacerles creer en algo inexistente, sembrando ideas y controlando la narrativa a través de redes sociales y rumores. Álvarez decidió investigar más a fondo quiénes eran los usuarios detrás de las cuentas falsas que seguían a Laura en las redes sociales. Con la ayuda de su contacto en la policía cibernética, logró rastrear a algunos de ellos hasta encontrar a una empresa de marketing digital con sede en una gran ciudad. Esta empresa se especializaba en crear y manejar perfiles falsos para generar tendencias y manipular la opinión pública en las redes sociales. Aunque era legalmente dudoso, sus prácticas no eran ilegales, pero el hecho de que estuvieran involucrados en un caso de desaparición despertaba serias sospechas. Con esta nueva pista, Álvarez se dirigió a la sede de la empresa de marketing digital, donde, después de mucha persuasión y algunas amenazas veladas, logró hablar con uno de los empleados. Este empleado, visiblemente nervioso, confesó que la empresa había sido contratada para crear una campaña en torno a la figura de Laura. Sin embargo, no sabía quién había hecho el encargo ni para qué propósito, ya que todo se había manejado de manera muy confidencial. La única información adicional que pudo proporcionar fue que los pagos se realizaban desde cuentas offshore, lo que complicaba aún más la investigación. Álvarez sabía que estaba enfrentando algo grande, algo que iba más allá de un simple caso de desaparición. Decidió contactar a las autoridades competentes para intentar rastrear el origen de los fondos utilizados para pagar a la empresa de marketing. Este proceso fue largo y tedioso, pero finalmente, después de varias semanas, logró obtener una pista. Una empresa fantasma registrada en un paraíso fiscal, sin ninguna actividad visible ni empleados, era la fuente de los pagos. Esto sugería que alguien estaba usando identidades falsas y empresas ficticias para cubrir sus huellas, lo que solo aumentaba el misterio. Mientras tanto, los habitantes de San Alejo comenzaban a mostrarse más recelosos y evitaban cualquier contacto con Álvarez. El ambiente en el Tatumpam pueblo se volvía cada vez más tenso, como si todos estuvieran al tanto de que el detective se estaba acercando a una verdad incómoda. Álvarez, consciente de que el tiempo se estaba agotando, decidió presionar más a fondo, preguntando directamente a las personas sobre sus interacciones con Laura. Sin embargo, esta vez las respuestas no solo eran evasivas, sino que también empezaron a ser agresivas, como si el solo hecho de mencionar a la joven fuera una afrenta. En medio de este ambiente hostil, Álvarez recibió una llamada de su contacto en la policía cibernética. Habían logrado interceptar una conversación en un foro de la Dark Web donde se hablaba de San Alejo y del caso de Laura. Los mensajes hablaban en códigos, pero era evidente que había personas interesadas en que la investigación de Álvarez fracasara. Más aún, los mensajes parecían estar coordinando algún tipo de respuesta ante la presencia del detective en el pueblo. Esto llevó a Álvarez a creer que su vida estaba en peligro, pero también confirmó que estaba muy cerca de descubrir la verdad detrás de toda esta farsa. Con la presión aumentando, Álvarez decidió que era hora de cambiar su enfoque. En lugar de seguir investigando en el pueblo o en la empresa de marketing, decidió concentrarse en el foro de la Dark Web.
Sabía que si lograba infiltrarse en este espacio, podría obtener información crucial sobre quién estaba detrás de todo esto. Sin embargo, entrar en la Satinga Dark Web no era algo sencillo ni seguro. Álvarez recurrió a un hacker conocido, que había ayudado a la policía en el pasado, para que lo guiara en este mundo oscuro y lo ayudara a proteger su identidad mientras navegaba por los foros. Después de varios días de preparativos, Álvarez logró acceder al foro de la Dark Web. Se presentó como un usuario, interesado en los servicios que parecían ofrecerse allí, principalmente relacionados con campañas de desinformación y manipulación de la opinión pública. Poco a poco, empezó a entablar conversaciones con otros usuarios, haciéndose pasar por alguien interesado en el manejo de redes sociales para un proyecto propio. Sin embargo, siempre llevaba la conversación de vuelta a San Alejo y al caso de Laura, intentando obtener cualquier información que le permitiera entender por qué había sido creado este personaje ficticio. Con el tiempo, Álvarez logró ganarse la confianza de algunos usuarios del foro, quienes empezaron a compartir detalles más específicos sobre sus operaciones. Le hablaron de campañas, similares en otras partes del mundo, donde habían creado personajes ficticios para manipular la percepción pública o para desviar la atención de asuntos más importantes. En uno de estos intercambios, un usuario le mencionó un experimento que se estaba llevando a cabo en San Alejo, algo que involucraba a toda la comunidad y que estaba siendo monitoreado por una organización desconocida. Esto hizo que Álvarez se diera cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más grande y más peligroso de lo que había imaginado. Mientras Álvarez recopilaba más información en el foro, se dio cuenta de que no estaba solo en su investigación. Otros usuarios del foro parecían estar investigando también, pero con intenciones opuestas. Querían asegurarse de que el caso de Laura no saliera a la luz. Al detectar esto, el detective decidió cambiar de estrategia y se centró en desviar la atención de estos usuarios hacia falsos leads que él mismo iba creando. Esto le dio tiempo para profundizar en las conexiones entre la organización detrás del experimento y los habitantes de San Alejo. Así, descubrió que algunos de los residentes del pueblo eran conscientes de la farsa y habían sido coaccionados o sobornados para mantener el secreto. A medida que avanzaba su investigación en la Dark Web, Álvarez descubrió que este experimento en San Alejo tenía como objetivo estudiar la credulidad y la influencia de las redes sociales sobre la percepción de la realidad en comunidades pequeñas y aisladas. Los organizadores del experimento, según los mensajes que interceptó, estaban interesados en medir cómo la manipulación digital podía afectar la cohesión social y la capacidad de las personas para discernir entre la realidad y la ficción. Esta revelación hizo que Álvarez se diera cuenta de que San Alejo no era el único lugar donde se estaban llevando a cabo estos experimentos, lo que le hizo preguntarse cuántas comunidades más podrían estar siendo manipuladas de manera similar. Mientras tanto, en San Alejo, los habitantes empezaban a comportarse de manera aún más extraña. El ambiente en el pueblo se volvía cada vez más tenso, y Álvarez notaba que era seguido por personas que no había visto antes. Sabía que estaba en peligro, pero también sabía que no podía abandonar la investigación. Decidió quedarse en su habitación de hotel y continuar sus investigaciones en la Dark Web desde allí, esperando que su contacto en la policía cibernética pudiera ofrecerle algún tipo de protección. Sin embargo, el aislamiento empezaba a hacer mella en su salud mental, y Álvarez comenzaba a cuestionar su propia percepción de la realidad. A medida que pasaban los días, Álvarez se sumergía cada vez más en la investigación, dedicando horas interminables frente a su computadora, escudriñando cada rincón de la Dark Web en busca de respuestas. El cansancio y la presión comenzaron a afectarlo. Le costaba distinguir entre la realidad y las teorías conspirativas que encontraba en línea. Su paranoia aumentaba y cada sonido en el pasillo del hotel lo hacía saltar, convencido de que alguien venía por él. Sin embargo, sabía que no podía detenerse. Estaba más cerca que nunca de desentrañar el enigma detrás de la existencia de Laura y del experimento en San Alejo. Una noche, mientras revisaba los mensajes más recientes en el foro, Álvarez encontró un comentario que lo dejó helado. Un usuario anónimo había mencionado que el sujeto de prueba principal, refiriéndose a Laura, había cumplido su
propósito y que el siguiente paso era eliminar toda evidencia de su existencia. El mensaje continuaba diciendo que se había dado la orden de neutralizar cualquier amenaza a la operación, lo que incluía a un investigador persistente. Álvarez sabía que se referían a él y que su tiempo se estaba agotando. Decidió que debía actuar rápidamente si quería sobrevivir y exponer la verdad. Sin perder tiempo, Álvarez contactó a su amigo en la policía cibernética y le explicó la situación. Juntos, idearon un plan para exponer la red de manipulación y los experimentos que estaban llevando a cabo en San Alejo. Sabían que las autoridades locales podrían estar comprometidas por llama, lo que decidieron utilizar los medios de comunicación para hacer pública la información de manera rápida y efectiva. Sin embargo, antes de poder llevar a cabo su plan, Álvarez recibió una llamada telefónica en su hotel. Era una voz distorsionada que le advertía que si no abandonaba la investigación inmediatamente, sufriría las consecuencias, determinado a no dejarse intimidar. Álvarez decidió adelantarse a sus perseguidores. Al día siguiente, se dirigió a una cabina telefónica en las afueras de San Alejo y contactó a un periodista de investigación de confianza, a quien le pasó toda la información que había recopilado hasta el momento. El periodista prometió que haría público el caso y que utilizaría sus contactos para garantizar que la historia llegara a un público amplio. Con esto, Álvarez esperaba crear suficiente atención mediática para que los responsables del experimento no pudieran simplemente eliminarlo sin levantar sospechas. Sin embargo, mientras esperaba que la historia se publicara, Álvarez comenzó a notar un cambio en el comportamiento de los habitantes de San Alejo. Ya no lo evitaban como antes. Ahora lo observaban abiertamente, como si supieran que su tiempo se estaba acabando. Empezó a recibir miradas de complicidad y de advertencia, pero nadie se acercaba para hablarle directamente. Esto solo aumentó su sensación de estar atrapado en una red de mentiras y manipulaciones. El detective sabía que tenía que salir del pueblo antes de que las cosas empeoraran, pero también sabía que no podía irse sin antes asegurar que la verdad se revelara. Mientras se preparaba para salir del pueblo, Álvarez recibió una notificación en su teléfono. El periodista había publicado el primer artículo sobre el caso, detallando cómo la figura de Laura había sido creada, artificialmente, para manipular la percepción de una comunidad entera. El artículo incluía capturas de pantalla y pruebas de las cuentas falsas, así como fragmentos de las conversaciones que Álvarez había interceptado en la dark web. A medida que la noticia se difundía, el detective sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que esto solo haría que sus enemigos se volvieran más desesperados. Al poco tiempo, San Alejo se convirtió en el foco de atención de los medios de comunicación. Periodistas de todo el país comenzaron a llegar al pueblo, buscando entrevistar a los habitantes y a Álvarez. Sin embargo, los residentes de San Alejo se mostraban aún más reservados, evitando a los periodistas y negando cualquier conocimiento sobre Laura. La presión mediática empezó a generar tensiones en el pueblo, y Álvarez notó que algunos residentes comenzaban a inquietarse, como si temieran que sus propios secretos salieran a la luz. La atmósfera se volvía cada vez más tensa, y el detective sabía que debía mantenerse alerta. Durante esos días, Álvarez también se enteró de que varios usuarios del foro de la Dark Web habían desaparecido misteriosamente y que el sitio había sido clausurado por las autoridades, lo que indicaba que alguien estaba tomando medidas drásticas para protegerse. Aunque esto podía considerarse un logro, también significaba que las personas detrás del experimento en San Alejo eran más poderosas y estaban más dispuestas a todo de lo que Álvarez había imaginado. El detective comenzó a preguntarse si realmente podría salir de esta situación con vida, pero también sabía que no tenía otra opción que seguir adelante. La situación se complicó aún más cuando Álvarez recibió una visita inesperada en su hotel. Un hombre vestido de manera formal, con una presencia intimidante, se presentó como un representante de una agencia gubernamental sin especificar cuál. El hombre le informó que estaba interrumpiendo una operación clasificada y que por su propio bien debería abandonar San Alejo y olvidar todo lo que había descubierto. Álvarez, sin embargo, no se dejó intimidar y le pidió pruebas de la legitimidad de su agencia, pero el hombre solo sonrió y le dejó un sobre con un documento que contenía una advertencia final.
Álvarez abrió el sobre después de que el hombre se fue y encontró una nota breve que le advertía que si continuaba con la investigación, pondría en peligro no solo su vida, sino también la de su familia. Esto lo dejó helado, pero en lugar de asustarlo, lo enfureció. Sabía que había llegado demasiado lejos para retroceder ahora, y que si abandonaba la investigación, estas personas seguirían adelante con sus experimentos, probablemente en otro lugar. Decidió tomar una medida desesperada. Se puso en contacto con sus amigos en la policía cibernética y les pidió que iniciaran una investigación sobre la agencia que lo había amenazado. La respuesta de sus amigos en la policía cibernética fue alarmante. No pudieron encontrar ninguna referencia a la agencia que lo había contactado, lo que sugería que era una organización clandestina operando al margen de la ley. Este descubrimiento hizo que Álvarez se diera cuenta de que estaba tratando con un nivel de corrupción y poder mucho mayor del que había anticipado. A pesar de ello, decidió seguir adelante con su plan, sabiendo que la única manera de detener a estas personas era exponerlas completamente al público, sin importar el riesgo personal. Mientras tanto, los medios de comunicación seguían indagando en San Opos, Alejo, y la presión sobre los habitantes del pueblo se intensificaba. Algunos comenzaron a quebrarse y a hablar con los periodistas, revelando que habían sido coaccionados para participar en la farsa de Laura. Otros afirmaron que habían sido amenazados o que simplemente no se habían atrevido a oponerse a las figuras de autoridad en el pueblo. Con estas nuevas revelaciones, el caso de Laura se convirtió en un escándalo nacional y comenzaron a surgir preguntas sobre hasta qué punto otras comunidades podían haber sido manipuladas de manera similar. Sin embargo, justo cuando parecía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, Álvarez recibió una llamada de su amigo periodista. Este le informó que estaba siendo seguido por hombres sospechosos y que temía por su seguridad. El periodista le pidió al detective que se encontraran en un lugar seguro para discutir sus próximos pasos. Álvarez, preocupado por su amigo, accedió a reunirse con él, pero al llegar al punto de encuentro, encontró el lugar vacío. Solo después de unos minutos de espera, recibió un mensaje anónimo en su teléfono que decía: «No te acerques más, o ambos pagarán el precio». A pesar del peligro, Álvarez decidió no retroceder. Sabía que la única manera de salir de esta situación era revelando toda la verdad. Decidió utilizar las redes sociales para difundir un mensaje directo, grabando un video en el que explicaba todo lo que Tito había descubierto y alertaba al público sobre las manipulaciones que se estaban llevando a cabo. El video se viralizó rápidamente, captando la atención de miles de personas y generando un aluvión de preguntas y demandas de respuestas de las autoridades. Álvarez esperaba que esta movida audaz fuera suficiente para protegerse a sí mismo y a su amigo, periodista. Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba. En lugar de obtener apoyo, Álvarez fue acusado de difundir teorías de conspiración sin fundamentos, y varios medios de comunicación comenzaron a cuestionar su credibilidad. Además, su video fue bloqueado en varias plataformas, y los comentarios que lo apoyaban eran eliminados o marcados como desinformación. Esto dejó a Álvarez en una situación aún más desesperada. Sabía que había pisado los pies equivocados y que sus enemigos tenían el poder de silenciarlo. Aún así, no podía rendirse. Tenía que encontrar una manera de que la verdad saliera a la luz. Decidido a no dejar que sus enemigos lo acorralaran, Álvarez decidió actuar por cuenta propia. Abandonó el hotel y se escondió en un lugar seguro, donde continuó investigando en la dark web y contactando a otras personas que habían sido víctimas de manipulaciones similares. Descubrió que había toda una red de individuos y comunidades que habían sido manipuladas de manera similar, y que todos compartían historias inquietantemente similares. Con esta nueva información, Álvarez planeó un nuevo golpe: coordinar un esfuerzo conjunto entre estas personas para exponer la magnitud de la manipulación al público. En medio de la coordinación de este esfuerzo, Álvarez comenzó a recibir mensajes de apoyo de fuentes inesperadas. Personas dentro de las mismas instituciones que lo habían amenazado comenzaron a filtrarle información clave sobre los verdaderos responsables detrás de los experimentos.
Estos informantes anónimos le proporcionaron documentos y grabaciones que probaban la existencia de un programa de manipulación a gran escala, patrocinado por una oscura organización con conexiones políticas y financieras a nivel global. Con esta nueva evidencia, Álvarez sabía que finalmente tenía las piezas necesarias para desmantelar toda la operación. Sin embargo, antes de poder hacer pública la información, Álvarez recibió un mensaje urgente de uno de sus contactos. Alguien había descubierto su ubicación y estaba en camino para silenciarlo definitivamente. Sin tiempo para huir, Detective decidió preparar una transmisión en vivo con toda la evidencia que había recopilado. Justo cuando estaba a punto de comenzar, escuchó golpes en la puerta de su escondite. Sabía que el final estaba cerca, pero también sabía que si lograba transmitir la verdad, su sacrificio no sería en vano. Abrió la computadora, dio inicio a la transmisión y esperó el inevitable enfrentamiento, con la esperanza de que la verdad prevaleciera. ¿Cuántas veces has cuestionado lo que ves en las redes sociales? ¿Cuántas veces te has detenido a pensar si lo que te cuentan es realmente cierto? Este caso nos recuerda que, si no somos críticos y conscientes, podríamos ser víctimas de manipulaciones que moldean nuestra percepción y nuestras decisiones sin que lo sepamos. Ahora que conoces los peligros de la manipulación digital, ¿estás listo para ser más consciente de la información que consumes? ¿Vas a tomar el control de tu realidad o permitirás que otros lo hagan por ti? Es el momento de ser proactivo, de cuestionar, investigar y no aceptar todo lo que te dicen sin más, porque la verdad está ahí afuera, pero depende de ti encontrarla. Si este contenido te hizo reflexionar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, podrás seguir aprendiendo sobre cómo protegerte en este mundo digital complejo y lleno de desafíos. No dejes que te engañen. Mantente informado, mantente crítico y, sobre todo, mantente despierto.